invitar ahora al doctor Juan Carlos Pavotto. Él es senador nacional por la provincia de La Rioja. Es abogado con 52 años de profesión, diputado provincial en La Rioja del año 93 al 97, es convencional constituyente en las reformas constitucionales de La Rioja del 85 al 86, es dueño y socio principal de Pavotto y Asociados, estudio jurídico de renombre en la provincia de La Rioja. Con ustedes el doctor Pavotto. Muchas gracias. Poco queda para agregar de lo que han dicho los que me han precedido, pero he traído temas que son de una actualidad y de una resonancia que antes era impensable que lo tratemos los argentinos, ¿no? En primer lugar, la relación entre la política y el derecho es muy amplia. Vamos a partir de Carl Schmitt, lo vamos a nombrar tangencialmente porque si nos ponemos a explicar la teoría de Carl Schmitt necesitaremos varias horas. Carl Schmitt habla de que el que tiene el poder impone el derecho. Hay un autor norteamericano que se llama Robert Kaplan, en su libro El retorno a la antigüedad, dice que el derecho establece las condiciones de equilibrio o desequilibrio del poder en la vida real. Más realista era Mao Zedong, decía el poder está en la punta del fusil. Y hay frase que decía un tal Firmenich, calculo que lo deben conocer ustedes, ¿no? El popular Firmenich. Entonces, acá hubo gobiernos que impusieron el derecho por encima de toda una tradición jurídica y toda una tradición de crianza, le vamos a llamar, y nos ha traído una serie de consecuencias nefastas. Hoy estamos trabajando con el embajador de San Marino y la gente de la embajada de Italia, nos están mandando la ley de enfermedades mentales, porque si hay alguna aberración más grande en el derecho argentino, es la ley de enfermedades mentales. ¿Cómo le voy a preguntar a un loco si quiere estar internado o no? A no ser que sea Horacio Ferrer y nos cante balada para un loco. Esta es la consecuencia del analfabetismo funcional y de la direccionalidad ideológica política, ¿no? Porque la ideología, yo les recomiendo un libro que no me acuerdo del autor, que es Mind, Say and Society. Hombre, espíritu y sociedad. Dice, ideología es que yo me levante a la mañana y que no hay nada mejor que tomar un café, eso es ideología. Ahora, la ideología política nunca fue mejor aplicada que por los sistemas totalitarios de izquierda. El que tiene el poder va a ir imponiendo normas de derecho. Lo ha demostrado el kirchnerismo con las aberraciones del Código Civil hechas para la glorificación de nuestra Napoleona por Lorenzetti. Qué casualidad que antes de que entre a regir el código ya estaba el tratado de Lorenzetti a la venta. Estas son las barbaridades que hay mucha gente que aplaude, que nosotros nos quedamos callados, por eso pasa. En política, como en derecho, como en casi todas las profesiones, hay demasiado uso de la palabra por encima de la técnica y del conocimiento. Entonces, cualquiera se alucina con un discurso y le mete y salen leyes que no son reflejo de la realidad. Esto nos lleva a que tenemos que romper ese divorcio entre la realidad y el orden jurídico que debe ser el muro de contención al poder omnímodo del Estado y a su vez debe proteger a los ciudadanos y proteger a los ciudadanos entre sí de los conflictos entre sí. Es más, hay un autor chileno que dice que el proceso es la respuesta del derecho a un determinado conflicto social. Y esto es lo que tenemos que volver a repetir. ¿Por qué? Porque se utilizan los procesos para propaganda. Recién el
querido amigo López Mesa trae un ejemplo que yo me divertía porque fue gracioso el tema. El tema de tabacalera Sarandí. Un día un periodista me dice, ¿usted leyó esto de la ley del tabaco? Leo, nunca había visto una norma tan mal redactada. Entonces, no, esto hay que redactarlo bien, esto está mal, hay que utilizar lo que se llama técnica legislativa. ¿Para qué? Lo dije en la sesión de la comisión, ahí nomás salió un periodista diciendo que yo no defiendo nada, digo. Está mal hecha la ley, es más, ni siquiera han tenido el prurito, y esto lo hablamos nosotros en el bloque, directamente había puesto un artículo donde la ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario, se dejaba de lado la determinación de oficio y iban a crear una comisión especial para que salga kiosco por kiosco, preguntar el precio de los cigarrillos. Esas son las ridiculeces de la Argentina, de las cuales no estamos exentos nosotros, porque nosotros también vamos a cometer errores y vamos a tener que solucionarlos. Creer que somos los dueños de la verdad absoluta no nos va a llevar a ningún lado. Y esto me trae a otra cosa, que espero que el Código Penal se cambie. Ya lo discutí con mi querido amigo Mariano Julio Riverona, y que tengo que sentarme a seguir discutiendo el tema. En un artículo de la ley se pone en un mismo estatus al procesado y al condenado. Verdaderamente se enojaron conmigo, le dije, yo que me traten por bruto, por la mía, perfectamente de acuerdo. Ahora, por bruto o por la de otro, son estatus jurídicos diferentes, completamente distintos. Es un ataque a la Constitución. Los argentinos tenemos que volver a respetar la Constitución como ley marco. Si no nos gusta la Constitución, sigamos el trámite y lo cambiemos. Pero no podemos legislar momentáneamente para una coyuntura o para un determinado sector ideológico, que por otro lado es bastante problemático. Yo recién escuchaba, cuando se habla de política criminal, yo un día harto ya de las reformas penales, porque hay una serie de vendedores de humo que se han dedicado a vender reformas procesales penales. La Rioja sabemos mucho de eso, porque hemos pagado uno, creo que $75.000. Entonces, es bastante complejo. Y yo, en un libro que escribí, le regalé a la Facultad de Derecho también, pongo que no se debe llamar más política criminal, porque en América Latina, sea como sustantivo, como adjetivo, sí, toda política criminal es criminal. Le voy a poner un ejemplo para que ustedes sepan. Si bien es cierto, las explicaciones poco técnicas hacen que sea todo comprensible. Había un dictador en República Dominicana antes de Trujillo, Obdulio no sé cuánto, conocido como Obdulio el ametrallador, que había puesto una ley que, como él creía en la reencarnación, para ser funcionario público había que llenar un formulario consignando qué había sido en la vida anterior. Ese es el realismo mágico que habla Juan Rulfo, Pedro Páramo y Llama, y que cuando les preguntan por qué era exagerado, en América Latina todo es exagerado. Yo escuché a un señor, y no tengo empacho en decirlo, se llama Alberto Binder, decir que venía reciclado de América Latina porque veía que los jueces de instrucción creaban normas para solucionar los problemas. Que un juez cree leyes, eso es la peor de las aberraciones que puede haber en un orden jurídico. Por eso yo estoy en contra de las leyes penales en blanco, de los tipos penales abiertos. Porque, a ver, pongámonos, vamos a hacer un poquito de memoria. Fíjense si por un tipo penal abierto le caía Boyarvides, por ejemplo. A ver, cuéntenme quién iba a dejar de ser delincuente. Es el juez que decide quién va a ser delincuente y quién no. Este es el divorcio de la política con el sistema jurídico. Alguien que yo respetaba mucho, y por ahí tengo cierto respeto en cuanto a su postura intelectual del derecho penal, que es popular, Zaffaroni, dice que existen tantos discursos penales como operadores se alucinen. Se sientan y hablan, y la realidad penal es otra cosa. Y hay una cosa que es real, como lo dijo el doctor. El Código
de 1921 por lo menos establece cuáles son los delitos y cuáles no. Tenemos un derecho penal disperso a lo largo de todo el ordenamiento, entonces lo han decodificado al Código Penal. Esta frase no es mía, es de Chiara Díaz, así que se la tomo prestada. Así, en el Código Civil, que está dedicado a la ideología de género, y la ideología de género la hacen decir a la Convención de Belén do Pará lo que no dice, ni que hablemos de cuando toman los parámetros internacionales que tienen poco y nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Comparar nuestro sistema positivo con el de Estados Unidos son culturas diferentes, son maneras diferentes de concebir y de aplicar el derecho. Sin embargo, el derecho penal alemán, por ejemplo, o el derecho civil alemán tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene como base el derecho romano. El derecho romano que ellos lo tienen como base. Y yo me río porque ahora todos hablan del juicio por jurado. Yo me pongo a pensar, una comunidad chica como La Rioja, como Catamarca, como 10.000 se me ocurre, o el sur de la Argentina. ¿Cuándo vamos a hallar para constituir un jurado de 12 personas que sea imparcial? ¿Pero por qué? ¿Por qué hablan? Porque el aire es gratis. Y acá es cierto, cada cual agarra y hace demagogia. El derecho penal con una expansión demagógica. Decía un autor gallego que yo tiendo a no respetarlo mucho, salvo a mi amigo Miguel por ahí trago mediante discutíamos hasta el hartazgo. Don Francisco Muñoz Conde le decía que el derecho penal por ahí es como el cajón de sastre, uno lo abre y tiene una trabita o un alfiler para cualquier cosa. Entonces, decían, han criminalizado todo, menos mal que el aire no, si podemos seguir respirando. Esta inflación, así se llama técnicamente, inflación del derecho penal, y esta inflación de las regulaciones en todos los ámbitos de la vida ha llevado a que el ámbito de libertad sea cada vez más restringido. Pero lo más peligroso de eso es que lleva a una interpretación aviesa y errónea del artículo 19 de la Constitución Nacional. Por algunos llamado principio de reserva y para otros constitucionalistas principio de la libertad. Entonces, esto de regular, de tener una casuística para cada caso que se le ocurra, que puede llegar a ocurrir. Miren, el único caso que lo justificó en el Código de Vélez, porque los que vivimos en la provincia del norte tenemos problemas de medianería, por ejemplo, sabemos lo que pasa ahora que no tenemos nada, es más, hasta han eliminado los interdictos posesorios, están sin tiempo, sin nada, con lo cual la propiedad y la posesión han pasado a ser una luz. Está bien clarito, el gobernador de La Rioja aconsejó que usurpen viviendas, que usurpen terreno, hubo un juicio, la doctora me acompañó en esa época, habían tomado los terrenos de Radio Nacional, de la antena de Radio Nacional, y los dirigentes políticos habían constituido una empresa inmobiliaria. Es decir, nosotros vivimos en algo que lo define Savigny y que es el único libro que yo me gusta de Carlos S. Nino, que es La Anomia. La anomia, nosotros conocemos las normas, pero las violamos a todas. Bueno, Carlos S. Nino, para mí el único libro que me gusta leer es Un país al margen de la ley. Lo demás lo podemos discutir hasta el hartazgo. Si a alguno le interesa puede leer la discusión de Nino y Zaffaroni en Busca de la pena perdida, que como obra literaria no tiene desperdicio. Aparte, es la diferencia de dos concepciones filosóficas distintas. Entonces tenemos que volver a legislar para la realidad. Porque cuando uno trata de adecuar la realidad a la norma, lleva un problema. Aparte tenemos que pensar que las normas se rigen por el principio de imputación. Debe ser, no por el principio de causalidad.
Yo sé que los naturalistas por ahí me van a querer crucificar con esto, pero esto es una realidad. La norma primaria, por ejemplo, en derecho penal no está escrita. La ley no prohíbe matar, dice el que matar. Se puede una norma que es, si se quiere, de presupuesto ético. La diferencia entre las normas éticas y las normas jurídicas es que las normas jurídicas son coercibles. Al ser coercibles le da la potestad al Estado de aplicarlas por la fuerza. Por eso debe ser, ese uso de la fuerza debe estar perfectamente regulado. Ya sabemos qué pasa cuando el Estado hace uso de la fuerza de manera indiscriminada. Que no solamente los golpes militares, a los cuales graciosamente cualquiera habla de los golpes militares como si fuera la esencia de la sabiduría. Y hasta el día de hoy todavía se está estudiando cuál es la razón y cuál es la naturaleza jurídica, si se quiere, de los golpes de Estado. Le puedo dar 10.000 definiciones, hasta la de estructura del funcionalismo, si quiere, pero bueno. Entonces, lo que tenemos que volver es a legislar en serio. Legislar en serio implica dejar la demagogia en un cajón, porque hablar por la galería y es fácil. A uno lo aplauden y se va, pero el otro día tenemos que afrontar las consecuencias y la historia pasa la factura. Yo siempre digo que hay dos grandes discursos políticos. Por lo menos yo considero eso y soy un gran admirador. El primero es el sermón de la montaña, ¿no? Bienaventurados los justos porque su sed de justicia será satisfecha. Y el segundo es un francés que alguien lo definió como un chispazo en la vida de la humanidad. Se llamaba Émile Zola, que escribió uno de los más grandes alegatos jurídicos de todos los tiempos, el je accuse, yo acuso. Verdaderamente, los argentinos tendríamos que volver a eso, porque hay que empezar a acusar y hay que empezar a demandar eso, que Dios y la patria lo demandan. Resulta que nunca hay papel, o cuando no hay papel no está en la mesa de entrada, está de paro, y una serie de cuestiones. Y tenemos que volver a la razonabilidad. Hay un viejo libro de Linares que se llama La razonabilidad de las leyes. Esta razonabilidad de las leyes es lo que hemos ido perdiendo. Y detrás de las peleas políticas, yo hay cosas que descubro con alegría, ¿no? El otro día le voy a ver a mi amigo Cunio Liberona y veo que el Ministerio de Justicia lleva el nombre de Arturo Sampay. Arturo Sampay fue uno de los mejores constitucionalistas, más, la Constitución del 49, que era la Constitución del Weimar, la jornada, con algunos chispazos del justicialismo de Perón. Nunca tuvo su homenaje y lo tienen. Me gustaría también en el derecho civil que se le haga un homenaje a Anteo Ramela. Si uno consigue un libro de Anteo Ramela, tiene que andar en la librería de viejo. Y todavía, es más, conseguí el otro día un libro que es la tesis de Ismael Bruno Quijano, que fue un gran civilista, sobre el endoso. Algo que es tan común, o era tan común en el tráfico comercial, no tiene casi literatura, sino en algunos tratados y no tan profundamente. Entonces, este divorcio de la política con la realidad tenemos que terminar. No es tarea de todo, ¿eh? Porque ese viejo precepto de echa la ley, echa la trampa, marca la decadencia del sistema argentino. Yo tuve la suerte de conocer a alguien que fue casi 30 años, un poco más, procurador general de la Corte, Elías P. Guastavino. Leer un dictamen de Guastavino, dando justo, eran piezas jurídicas. Entonces me hace acordar a Mafalda. Los próceres vienen siglos sí, siglos no. Eso es una cosa cíclica. Tenemos que volver a eso, tenemos que volver a la excelencia académica. Porque si vamos a aprobar para hacer estadística, no nos sirve. Un día fui a una radio que es completamente izquierdosa. Y fui porque al enemigo hay que conocerlo y combatirlo en su casa. Entonces le decía que la carrera de Derecho era un espanto y tengan presente, digo, que mañana serán jueces. Ocurre. Y somos noticias en todo el país.
noticia en todo el país. Pero no es La Rioja el único lugar. Podríamos contar aventuras de Comodoro Pi y de otros cosas. Tendríamos para escribir varios tomos. Los argentinos tenemos que volver a la normalidad. La normalidad es el respeto a la ley. Cuando hablamos nosotros de reformar la ley de salud mental, me han mirado con cara de espanto. Y digo, pero escúcheme, han tenido el caso de Chano, que la madre, por favor, pedía que un tipo fuera de sus cabales con lo que produjo. Entonces, hay que tomar una decisión. La teoría del riesgo creado es un problema grave. También se enlaza con la teoría del riesgo permitido, que dice ahí, hasta qué nivel el riesgo es permitido o no. Pero eso depende del cristal con que se mire, y lejos de aportar soluciones ha aportado más problemas y más situaciones de injusticia, porque se aparta de los viejos principios generales del derecho que los jueces tienen la obligación de respetar, incluso por encima de las normas del código, que son los que marcan todo orden jurídico. Entonces, esta es la relación que tenemos que recrear. Miren, es una tarea dura, ¿no? Es una tarea muy dura. Si yo por ahí hago algún planteo, si ustedes ven por la sesión, me dicen que algunos senadores que no han venido a escuchar una lección. Y yo los miro como diciendo, pero esto son cuestiones elementales. Se supone que el Senado es lo que pone incluso la cuota de sensatez de la pelea de diputados. Con ese sentido fue creado el sistema bicameral. Que una ley sufra reforma es lo normal. Es lo normal, para eso está establecido el sistema, no nos tiene que asustar. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la mejor técnica legislativa. Miren, yo lo digo siempre porque acá muchos se han olvidado. La Argentina es señera en el tema del lenguaje jurídico. Tuvo una gran discusión entre dos grandes personalidades. Sebastián Soler, que aparte tenía una gran pelea con la Escuela Penal de Córdoba, con Ricardo Núñez, que escribió un libro que se llama Las Palabras de la Ley, que decía que la ley tenía que ser escrita en un idioma técnico, conciso. Y alguien que yo respeto, admiro y soy hincha fanático, que era Genaro Carrión. Genaro Carrión, en su libro Notas sobre Derecho y Lenguaje, sobre los límites del lenguaje normativo también, dice que no, que la redacción tiene que ser clara y precisa para quienes deban respetar las leyes, sepan cómo hacerlo, y quienes deben aplicarlas, sepan cómo aplicarlas, y quienes deben interpretarlas, sepan cómo interpretarlas. Si no, caemos en la interpretación judicial, que no siempre es la adecuada. Y fíjense cómo no siempre es la adecuada, porque también tenemos otro problema que es fundamental. Los jueces no titulados, que es la prensa. El problema de la prensa, hablando de problemas judiciales, es gravísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué opinan? Porque el aire es gratis. Voy a volver al caso de Tabacalera Sarandí, porque me tocó a mí, pues, cae como peludo del regalo. ¿Cómo le voy a hacer entender a alguien que una medida cautelar es esencialmente irrevocable, aún de oficio, y es temporal? Entonces, ¿por qué tenemos que asumir en el Congreso una pelea que tiene que solucionar la justicia, aplicando los institutos que ya tiene el derecho procesal? Pero en la Argentina una medida cautelar puede durar toda una vida. Y este es el otro problema que tenemos. Yo me río cuando hablamos de la reforma laboral y digo, mientras no reformemos la justicia laboral, estamos en lo mismo. Le vamos a hacer la mejor de las leyes. Los principios generales del derecho laboral dicen tal cosa y chao. Y te van a declarar inconstitucional todas las normas. ¿Por qué? Porque lo hacen hablar al artículo 14 del BIC lo que quieren. Había un juez de los Estados Unidos que decía, la Constitución dice lo que los jueces decimos que dice. Entonces, este es todo un problema que los argentinos tenemos que empezar a educarnos y a exigir el respeto a la Constitución y a las leyes. Y no solamente entre nosotros, sino las diferentes, le vamos a poner, los diferentes
diferentes estados o ramas del estado, provincial y municipal, tienen que ayornarse y estar de acuerdo a la Constitución Nacional. En el sistema impositivo es genial, ¿no? Porque uno nunca puede hacer un análisis de costo. Llega hasta que la municipalidad de cada cual tiene un impuesto, como se le ocurra, impuesto al aire, impuesto, qué sé yo, a Mongolito Florio, al saludo, acá lo que sea. Y las provincias van creando a raíz de un impuesto que es altamente regresivo, que es el impuesto bruto, el ingreso bruto. Entonces es imposible que haya un cálculo de costo, y eso compite contra la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es darle previsión y protección a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta ese viejo parámetro de la Corte, igualdad entre los iguales. Esto no lo discutimos nadie, pero la gente quiere seguridad jurídica hasta para invertir. El Código Civil se ha preocupado en el cambio de sexo, en el cambio de apellido, en una serie propagandística que no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Es más, el orden público es el límite de los contratos. No puede haber contrato que vulnere el orden público. Bueno, nosotros por ello tratamos de introducirlo, sacamos fácilmente. Es decir, hay límites para todo, que esa norma no escrita. Entonces, la relación entre la política y el derecho son inmensas, porque la política genera derecho y el derecho condiciona la política, cuando no son regímenes totalitarios. Cuando son regímenes totalitarios, el mejor ejemplo fue el de Haití. François Duvalier dijo, va a haber un presidente mejor que yo, no me eligen por 99 años y ya de dictadura. Y lo dejo al eco, que dura lo que dura, qué sé yo. No voy a ser guapo en el dicho popular. Pero esa es la concepción que tenemos en América Latina, en este realismo mágico, donde, gracias al kirchnerismo, la cultura sí ocupaba lugar y ser inculto era un blasón que posibilitaba la igualdad. Cuando al contrario, hay que nivelar para arriba y vivimos en un mundo que cada vez premia más la excelencia. Hay un autor ruso que se llamaba Nicolás Gogol, que escribió un libro ya muy poco conocido que se llamaba Tarapulpa. Muchos lo pueden conocer porque es una película norteamericana que se filmó en Salta con Jules Briner y Tony Curtis. Lo hace decir al rector del convento donde estaban estudiando los hijos de Tarapulpa: la humanidad le ofrece la sabiduría en pequeñas grajías que son los libros. Tenemos que volver a eso, ¿no? Tenemos que volver a pensar que la lectura es un hábito saludable, aun cuando sea por medio electrónico. Hoy día se ha facilitado mucho eso. Tenemos que volver a conocer que el que sabe o el que estudia tiene un mérito y que no podemos hacer pasar de grado, de curso, para hacer estadística. Y esto hay que legislar sobre eso. Lamentablemente va a haber que legislar porque si no normativizamos esto es un problema grave, porque cada cual aplica el sistema que quiere. Y esto de hacer costos de casa con la legislación laboral, yo me reía porque me toca a mí la parte más complicada de la ley base, y es la reforma laboral, que ha sido bastante compleja. Que leí un autor clásico, Luigi de Litala, y los viejos presupuestos del derecho laboral han sido absolutamente tergiversados, incluso lo de la ley 2744 han sido absolutamente tergiversados. Es más, como dato anecdótico les cuento que las primeras leyes laborales las escribió riojano, ¿no? Se llamaba Joaquín Víctor González, y que el segundo que empezó a hinchar para que se apliquen fue un socialista romántico de Buenos Aires que se llamaba Alfredo Palazzi. Y después las aplicó Perón, pero es que era un resumen de ya otro tipo de legislación que ya había sido sancionada. Algo que bueno, en ese gobierno se aplicó. Porque también hemos hecho leyes hermosas que no se aplicaron nunca. Y hay que legislar para la realidad. Miren, nosotros tenemos el delito de adulterio en el Código. Yo tengo 52 años de ejercicio de la profesión. Nunca tuve un caso de adulterio, ¿no? Es más,
En toda la historia de ese artículo hubo un solo caso judicial. Un solo caso. Entonces, legislar porque el aire gratis no nos sirve. Yo me río cuando dice, presenté tantos proyectos de ley, pero es un proyecto de gestión. La confusión entre legislación y gestión es una cosa que hay que empezar por enseñarle a los legisladores. Entonces, yo hacer una ley para que construyan un camino, por supuesto, de gestión. No es una. Ven, el gobernador de La Rioja me dice, voy a poner en la Constitución como derecho constitucional el derecho al agua potable y a Internet. Pero es un problema de gestión. El agua potable está en el derecho a la salud, y además, ¿qué quiere poner? Pero aparte, tenés que darle el agua potable. Si no tenés cómo llevarle el agua potable, le va a reconocer un derecho en el aire. Y respecto de recién preguntado por el protocolo, yo les recomiendo que lean un libro que es absolutamente esclarecedor de un norteamericano, se llama Curtis Garland, se llama La cultura del control. No les digo que lean Vigilar y Castigar de Foucault, porque uno puede terminar medio volátil por ahí. Pero la cultura del control es lo que ha posibilitado también el avenimiento de muchos sistemas autoritarios. Y los sistemas autoritarios utilizan el derecho en el conjunto y en especial el derecho penal en todas sus acepciones, derecho penal tributario, administrativo, todo, como método de control político más que como método de control social. Y esto es lo que nosotros ya hemos aprendido, lo hemos vivido en la práctica. Miren, a tal punto que hemos tenido que soportar la creación de una Secretaría del Pensamiento Nacional, a cargo de alguien que dicen que es filósofo, que es Ricardo Fortes. Yo verdaderamente no le reconozco esa cualidad, pero bueno, cada cual es dueño de decir y de vivir como quiera. Lo que sí les puedo decir que yo tuve, no sé si la suerte o la mala suerte, de conocerlo a Ernesto Laclau, el creador del andamiaje teórico del kirchnerato y del chavismo desilustrado, en un libro que se llama La razón populista. Fíjense, era un mal alumno de Jorge Abelardo Ramos, que tampoco le daba mucha pelota. Pero bueno, como dice el Juan Moreira, siempre muere un cretino y después aparece algún otro y un tonto que lo avive. O como decía un viejo dirigente radical en política, el que hay un tonto es parejo. Entonces, esto es lo que la realidad de hoy nos impone. Miren, en la Argentina donde metamos el dedo salta la puta. Yo conversaba con Marcelo la otra vez, una frase remanida que tienen todos los jueces. Téngase presente. Un día le pregunto, ¿qué carajo es? Dice, mira, no dice nada, pero qué bien que quiere. Sobre el tema de las relaciones del derecho y el poder, podríamos hablar horas enteras. Lo que sí, la tarea que nos queda es de reformular completamente el derecho argentino. Yo me río porque por ahí hablan de las sociedades cooperativas, y tenemos la ley 2337, que es del año 1974, que ha sido, y en su momento cuando lo cuestionamos, dijeron, es lo mejor que podíamos sacar. Sin embargo, hubo otra ley perfecta, como la 19.550, con algunas pequeñas modificaciones rige de hoy. Y no hablemos de la 19.551, que era impensable de aplicar la ley de quiebra, y yo tuve la mala suerte o la suerte de rendir con uno de los autores, el doctor Castro, y ser muy amigo del doctor Alegría, que también fue otro de los autores. Es decir, tenemos que ayornar nuestro derecho y tenemos que hacerlo a la medida de la Argentina, porque de lo contrario íbamos a seguir navegando en agua cenagosa y no vamos a llegar a ningún lado. Y sobre todo tenemos que aprender a no ladrarnos y a respetar la ley, porque sin eso no hay sociedad posible. Eso es todo. No me sigan más. Vamos a tener solamente
2 preguntas por el tiempo que nos hagan. Alejandro. Doctor, no queríamos desaprovechar su presencia acá. Estamos todos muy ansiosos de saber si va a salir del Senado la ley bases en forma positiva. Yo creo que sí. Ustedes tienen que pensar esto. Va a haber algunas otras reformas porque verdaderamente, les decía, la técnica legislativa hace que las normas tengan que ser redactadas de manera correcta, porque si no, los economistas tienen su visión y nosotros tenemos otra visión que es técnica. El espíritu de la ley está intacto. Hay algunos arreglos que se han hecho, pero bueno, esos son cuestiones de concesiones políticas que no entorpecen la ley. Yo creo que va a salir. Es más, creo que hay mucha gente de Unión por la Patria que está viendo la posibilidad de aprobarla, porque su provincia tienen problemas. Y hay otros que no, que son feudos, que les importa muy poco, que están traficando con la minería, que otra cosa que hay que arreglar. El problema del código minero, que también es la de autoría de Joaquín González, y fue de fines del siglo XIX. Que hoy día hay materiales que eran impensables que sean estratégicos, como el litio. Es más, ¿saben qué material se va a convertir en estratégico? El sodio. Las baterías de sodio hoy día tienen una mayor capacidad que la de litio. Y encima el litio ahora lo están reciclando, así que el 50% del litio que se utiliza es reciclado. Entonces, si la ley va a salir, y salga como salga, es el primer paso y nos va a permitir comenzar a caminar. Yo espero que salga. Tengo pendiente varias cosas en la Comisión de Derecho Penal, como la edad de imputabilidad, las infancias protegidas, que es un proyecto de la senadora Lozada y otros más, que tiene una frase que a mí que vulnerabilidad, ese concepto de vulnerabilidad es lo que acuñó Zafita y miren, no te puedes pasar con eso. Es decir, hay que precisar los tipos penales y los tipos tributarios, porque si hay algo que comparte el derecho penal y el derecho tributario es la tipicidad. Una cosa es delito si encuadra la conducta en la figura de catálogo y es responsable tributariamente si encaja. Pero fíjense, ¿no? Y esto como digresión al margen del desastre que son las legislaciones de Latinoamérica, y muchas de ellas copiadas del mal derecho español. Hemos creado una ley, tenemos una ley, una figura que es elusión tributaria. Y si no es lo mismo evadir que eludir. Yo puedo hacer un negocio buscando la forma de no tributar, eso es ilícito. Pero si volvemos al tema de castigar las intenciones. Si alguno no vio, les recomiendo que vea una película de Spielberg que se llama Minority Report, que es castigar por la intención. Entonces tenemos que volver a la seriedad, porque si no, todo va a ser punible, todo va a ser castigable, todo va a ser objeto de tributación y en legislación civil lo más urgente, para mí lo más urgente es el tema del régimen de familia. Fíjense que el juez es absolutamente libre en el régimen de familia. Hemos hecho el divorcio exprés y dejan librado a acuerdo o para terminar la disolución de la sociedad conyugal. Y después pasan 10 años sacándose los ojos para dividir muchas veces tenedores, cuchillos, platos de loza. Y esta es una realidad, eso hay que legislar con seriedad. Ya, yo creo que el kirchnerismo ha sido muestra acabada del despropósito legislativo. Tenemos que volver a la fuente del derecho. Si el derecho tiene una larga tradición. Yo cuando ves que las instituciones son las mismas, lo que pasa es que la manera de ver esas instituciones por ahí cambia. Ahora, por ejemplo, no prescriben, uno puede demandar por la pérdida de la posesión a los 5 o 6 años, antes tenía un año el interdicto posesorio, que no era nuevo, venía del derecho romano.
retienen de posiciones, recuperan de posiciones, obra nueva. Fíjese, es jocoso, ¿no? Hay una tasa municipal que es la contribución por mejora, que es cuando una propiedad adquiere mayor valor por el trabajo del Estado, que es justo que se tribute sobre eso, porque no le costó al dueño. Bueno, en mi ciudad, en Chilecito, hicieron otra más distinta. Era la contribución para mejora. O sea que la mejora no se hicieron nunca, pero la contribución fue bien recibida. Esos son los contrasentidos. Este realismo mágico que trae, deja normas jurídicas sin violar. Y la Cámara de Casación, que hoy día se viste de santo, dictó la regla del acordado 12, donde modifica el Código Penal y atribuye facultades legiferantes. Me hace acordar a un libro de Arthur e Ilse London que trata los juicios de Checoslovaquia, las purgas comunistas del compañero Pepe Stalin, que fue filmado y marcó la ruptura del latinoamericano Jorge Semprún y Davis Montan con el régimen soviético. Hicieron la película La Confesión, que no ha resistido mucho el paso del tiempo, pero se las recomiendo. La farsa de los juicios de las purgas estalinistas. Eso es lo que se hizo en la Argentina. Queremos invitar a la doctora Cecilia Lanús, al doctor Jaime Romero, al doctor López Mesa, al doctor Ricati y al doctor Pavoto para que puedan venir adelante y tomar una foto final. Siempre y cuando me saquen del gago y yo. Acá abajo.